Hola a todos, ¿cómo están? Nuestro grupo conformado por Bastián Estrada, Martín Díaz de Valdés, Joaquín Farías, Catalina Fontealba, Cristóbal Gajardo y yo, Gabriel Escalante, les tenemos junto a nuestro azul amiguito una clase muy interesante, ¿no es así? Sí, mi nombre es Stitch. Un gusto conocerlos. ¿Qué aprenderemos hoy? La clase de hoy, Stitch, es sobre el cálculo e interpretación de la incidencia en la epidemiología. Interesante. Empecemos. En esta clase aprenderemos sobre el concepto de incidencia e interpretarla realizando un pequeño ejemplo sobre su cálculo para destacar su importancia en la epidemiología. Interesante. Eso se oye muy bueno, pero sigo sin saber. ¿Qué es la ciencia? La incidencia es la proporción entre el número de nuevos casos de alguna enfermedad en un lugar y tiempo determinado, respecto al número total de individuos que son susceptibles a desarrollar dicha enfermedad. Eso tiene sentido. Sí, Stitch. Y además, ¿sabías que hay dos tipos de incidencia? Está la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es el número de casos reportados durante un tiempo dentro de una cohorte cerrada de individuos inicialmente susceptibles. Se interpreta como el riesgo de que ocurra el caso. Por otra parte, la tasa de incidencia es el número de casos reportados durante un periodo de seguimiento dentro de un grupo de individuos siempre susceptibles. Para su cálculo, se considera el periodo de seguimiento hasta que el individuo presente el caso, abandone el estudio o fallezca. Se obtiene la tasa como la proporción entre el número de casos y la sumatoria del tiempo de seguimiento de cada individuo. Entonces, en resumen, la tasa de incidencia puede ser calculada tanto al considerar los individuos que poseen la característica de estudio en cada instante de tiempo o al final de un periodo de tiempo determinado. ¿Podrías decir un ejemplo de cómo se calcula alguna? Claro, Stitch. Acá vamos con un ejemplo. Se desea evaluar la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino dentro de la región de Valparaíso, conformada por 1.746.537 individuos. Se muestra además la composición demográfica por sexo de estos. Si a lo largo del año se estimaron 53 casos nuevos de cáncer de útero y suponemos que de esta población 1.000 mujeres tenían historial de histerectomía, ¿cuál es la tasa de incidencia estimada para esta condición? Creo que podríamos calcularlo usando la fórmula, ¿no? Habría que ver cuántos casos se reportaron a lo largo del año y quiénes conforman la población susceptible. Exacto. Ahora, ¿sabes cuál es la población susceptible? Mm, La población de Valparaíso. No, casi. Es la población femenina de Valparaíso, sin considerar a aquellas mujeres que tienen un historial de histerectomía. Tienes razón. Entonces, para calcular la tasa de incidencia, sacamos el cociente entre el número de casos anuales reportados, en este caso 53, y el tamaño de la población femenina de Valparaíso, sin contar a aquellas que tienen historial de histerectomía, es decir, 892.827 menos 1.000, lo que nos da un total de 5.94 casos año por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Sí, sí, es que amplificamos el resultado para facilitar la interpretación. Ya, clarísimo. Pero este ejemplo es muy rebuscado, ¿no? No, no creas, hay ejemplos reales de ello. Mira, acá traemos un ejemplo del siglo XX de Estados Unidos sobre el cálculo de tasas de mortalidad por cáncer cervical. Al igual que en el ejemplo anterior, el no definir correctamente a la población de riesgo llevó a los epidemiólogos a resultados erróneos. En este ejemplo, se pudo haber concluido erróneamente que en Estados Unidos poseían las tasas de mortalidad más altas en comparación al resto del mundo de cáncer cervical, al comparar tasas no corregidas de Estados Unidos con tasas corregidas del resto del mundo.
Mm, Tienes razón. Definir correctamente el denominador de los indicadores de frecuencia tiene gran relevancia. Bueno, el resultado de la incidencia nos otorga información acerca de la cantidad o frecuencia con que aparecen nuevos casos durante un periodo de tiempo. Este último es arbitrario y está delimitado por las personas que realizan el estudio. Por lo tanto, para que los resultados tengan cierto grado de validez, se requiere un seguimiento de la población por el tiempo previamente estipulado y la notificación de la aparición de nuevos casos. Es importante recalcar que el resultado del cálculo de la incidencia es dinámico y comúnmente presenta valores mayores en el cálculo de la incidencia acumulada. Del ejemplo anterior, se obtiene que las personas afectadas por cáncer de cuello cervicuterino en la quinta región es de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Hola Stitch. Otros ejemplos de la incidencia de la epidemiología son la de las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, la hepatitis B tuvo una incidencia de casos de 8,2 por 100 habitantes en el año 2013, mientras que en el 2016 esta bajó a 6,1. Además, la sífilis en este mismo año contó con 22,8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y no podemos olvidarnos del COVID que, en un solo día, en este caso el 13 de agosto de este mismo año, tuvo una incidencia de 2,14 casos por 100.000 habitantes acá en Chile. Wow, pero al final, ¿de qué ha servido saber las incidencias de las enfermedades? Bueno, Stitch, para entender de qué ha servido calcular la incidencia de las enfermedades, tenemos el ejemplo del cálculo de la tasa de incidencia que se realizó para medir la efectividad de la vacunación contra el sarampión en Chile. En el periodo pre-vacunación, entre 1839 y 1963, los casos de sarampión se mantenían en valores que oscilaban entre rangos de 1.000 a 10.000 casos anuales. A partir de 1958, los casos se duplicaron y las tasas fueron 4 veces superiores a lo observado en ese momento. Las mismas tendencias se observaban en las muertes, que alcanzaron un máximo en 1962 con un total de 2.465 muertes y una tasa de letalidad del 6,6%. En el periodo post-vacuna, desde 1964 en adelante, se introdujo la vacuna en el calendario de vacunación y los casos comenzaron a descender rápidamente, reduciéndose a 1/3 en el año 1965. Luego hubo una reducción más importante de casos en los años 1968 a 1969. Y finalmente, en 1990, el Programa Nacional de Inmunizaciones inició la vacunación de los niños de 1 año de edad con la vacuna SPR, sarampión, parotititis y rubéola. Y en 1991 incorporaron una segunda dosis de esta vacuna en los escolares de primer año básico. Con posterioridad a la introducción de esta segunda dosis, los casos disminuyeron desde 13.000 en 1989 a 2.000 en 1990 y 1991. En resumen, desde que se introdujo la vacuna contra el sarampión en Chile, se ha logrado una reducción significativa de las tasas de morbilidad y mortalidad para esta enfermedad. Por ende, la tasa de incidencia permitió ver la evolución y la efectividad de la vacunación para combatir esta enfermedad en nuestro país. Así concluyendo nuestra presentación, nos quedamos con ciertas ideas como que la incidencia es importante porque nos entrega el riesgo de que una persona se contagie con cierta enfermedad en cierto periodo de tiempo. Así como lo vimos con la hepatitis B, la sífilis y el COVID-19, precisamente, mi querido Stitch. Por eso mismo es que se puede utilizar para evaluar la evolución de las enfermedades en nuestra sociedad a través del tiempo, así evaluando si las medidas sanitarias que se están aplicando son efectivas en la medida en que varía la incidencia de la enfermedad. Es lo que nuestro gobierno utilizó para determinar qué comunas se encontraban en cuarentena con la medida paso a paso en contra del COVID-19. Excelente, mi estimado. Se nota que puso atención en la clase. Bibliografía. Gracias por su atención.